Durante las primeras horas de la mañana, concretamente a las 5:12 hora local, el estratégico puente de Chonjar, uno de los corredores logísticos más críticos que todavía permiten el tránsito militar ruso hacia la península de Crimea, se convirtió en el escenario de una operación militar asimétrica de gran envergadura. Las fuerzas ucranianas lanzaron un ataque coordinado utilizando 52 drones de largo alcance de tipo Beaver, en un movimiento que había sido planificado meticulosamente durante semanas, con el objetivo inicial de destruir la infraestructura del puente y cortar este corredor de suministro clave. Sin embargo, la detección casi simultánea de un convoy militar en movimiento directo hacia el viaducto transformó por completo la naturaleza de la misión, obligando a los planificadores a alterar su estrategia en tiempo real para priorizar la neutralización de la fuerza de refuerzo antes de que lograse cruzar el paso. Este acontecimiento posee una relevancia geopolítica y militar extraordinaria, ya que incide directamente en los plazos de la campaña del sur de Rusia y pone de manifiesto la vulnerabilidad de las líneas de abastecimiento críticas. Un asunto que afecta de forma directa a la seguridad del flanco oriental de Europa y a las evaluaciones estratégicas de la Unión Europea y de la OTAN. El marco geográfico de esta acción sitúa el foco informativo en el puente de Chonar, un paso elevado obligatorio y estrecho que conecta el territorio continental con la península de Crimea, esencial para el envío de tropas, combustible y armamento pesado. Los actores implicados representan dos doctrinas operacionales contrapuestas. Por un lado, las unidades de mando ucranianas que coordinaban el despliegue de vectores no tripulados y por otro, un contingente ruso de refuerzo masivo compuesto por 43 vehículos militares. Según los datos técnicos recabados durante la aproximación, la columna no realizaba un transporte rutinario, sino que trasladaba soldados frescos, depósitos de combustible, cargamentos de munición y una capa sofisticada de escolta blindada y tecnológica, que incluía sistemas de defensa aérea de corto alcance Pansir S-1 y vehículos de guerra electrónica dedicados a la interferencia de señales. Identificados como Tel, el núcleo de la controversia táctica comenzó apenas 3 minutos después del despegue de la oleada de drones, cuando un aparato de reconocimiento de tipo Shark, encargado de monitorizar los accesos meridionales, transmitió una señal de vídeo en directo que alteró los planes del puesto de mando. Las imágenes mostraron que la columna militar seguía creciendo a medida que avanzaba por la autopista, extendiéndose a lo largo de la calzada con una disposición defensiva calculada para resistir ataques aéreos. El dilema operativo en la sala de control era crítico. Destruir el puente de inmediato detendría el avance hacia Crimea, pero dejaría los vehículos dispersos a ambos lados de la estructura, dándoles la oportunidad de reagruparse, buscar rutas alternativas o esperar el apoyo de las unidades de ingenieros. La decisión final del mando ucraniano consistió en posponer la destrucción directa de la infraestructura vial para concentrar todos los esfuerzos en atraer y atrapar a la totalidad de la fuerza de refuerzo en una zona de destrucción coordinada. También es importante señalar la compleja disposición interna de este convoy ruso, un detalle que cambia la lectura de la situación y que revela que los mandos de Moscú eran plenamente conscientes del peligro que corrían en esta ruta. Los planificadores de la operación observaron que los vehículos de mando se mantenían estrictamente en el centro de la formación, protegidos por los sistemas de interferencia electrónica Shittel para blindar la columna frente a la vigilancia enemiga. En la vanguardia, los sistemas Pansir S-1 cubrían el perímetro exterior contra posibles incursiones aéreas, mientras que los camiones cisterna y los transportes de munición viajaban separados por distancias deliberadas para evitar que un solo impacto inutilizara todo el contingente. El primer movimiento táctico de la oleada Strike no buscó un impacto directo en los activos de alto valor, sino remodelar la geometría del propio convoy, atacando la retaguardia para obligar a los conductores a frenar y comprimir la distancia entre vehículos, reduciendo los huecos de 40 metros a menos de 18. Aquí hay varios matices fundamentales que exigen separar los hechos confirmados de las declaraciones
o reconstrucciones tácticas de las partes en conflicto. Está verificado que el puente de Chonar es un nexo de comunicaciones de alta prioridad y que la incursión aérea ucraniana forzó una reconfiguración de la defensa en ese sector. Sin embargo, los datos específicos referidos a la efectividad de las defensas rusas, como la destrucción inicial de 3 drones Beaver por parte de baterías de misiles Buk o la pérdida posterior de otros 5 aparatos ante los sistemas Tor, se basan en la secuencia técnica descrita por los informes operativos de la misión y requieren una confirmación independiente mediante análisis de satélite o informes de daños oficiales de ambos ministerios. Del mismo modo, la afirmación de que aproximadamente el 72% del convoy se encontraba ya en el interior del puente en el momento álgido del ataque constituye una estimación del sistema de visualización táctica ucraniano. Un dato que sigue bajo un margen de prudencia analítica en el ámbito del periodismo internacional. En una perspectiva más amplia, este suceso adquiere una dimensión internacional de gran interés para la audiencia en España y para los aliados de la Alianza Atlántica. La seguridad y estabilidad del área del Mar Negro y la península de Crimea repercuten directamente en la arquitectura defensiva de la Unión Europea y en los equilibrios del Mediterráneo Oriental. Para España, que contribuye activamente a las misiones de policía aérea de la OTAN y al despliegue de contingentes en las fronteras orientales de Europa, el estudio de este enfrentamiento ofrece lecciones esenciales sobre la vulnerabilidad de las redes logísticas tradicionales y la eficacia de la guerra electrónica frente a la navegación por sistemas de guiado inercial programado. Además, el hecho de que el convoy logístico se viera obligado a variar sus patrones de movimiento demuestra que el control de los corredores terrestres ya no depende únicamente de la presencia física sobre el terreno, sino de la capacidad asimétrica de denegar el uso de las infraestructuras clave, alterando significativamente la velocidad, el coste y el riesgo de cualquier operación de reabastecimiento en el continente europeo. A las 5:41 de la mañana, la operación militar en torno al puente de Chonjar entró en su fase más crítica y compleja, tras haber conseguido reagrupar la geometría del convoy ruso mediante ataques selectivos en la retaguardia. El mando ucraniano desplegó su paquete de ataque principal a través de los diferentes cinturones de defensa aérea de la Federación Rusa. La formación de aeronaves no tripuladas se dividió en 4 capas coordinadas y con funciones diferenciadas. En la cota más alta, el dron de reconocimiento Shark actuaba como el nodo de vigilancia principal, transmitiendo datos de posición en tiempo real a los operadores en tierra. Por debajo, una primera oleada de drones de ataque de largo alcance Beaver avanzó con la misión específica de actuar como señuelos, exponiéndose de forma deliberada ante los radares para saturar los sistemas defensivos y desviar la atención de la aproximación real, mientras que una segunda agrupación de aparatos Beaver buscaba brechas en la cobertura, y los drones de visión en primera persona, conocidos como FPV, permanecían a la espera en una fase retrasada, de acuerdo con la secuencia de hechos descrita en los registros de la misión. Los sistemas de defensa aérea rusos respondieron de inmediato a la incursión de la oleada de señuelos. Las baterías de misiles de tipo Buk entraron en combate y lograron derribar 3 de los aparatos no tripulados ucranianos. Ante esta respuesta, el grupo de penetración ucraniano modificó su trayectoria, descendiendo de altitud para aprovechar el relieve del terreno y esquivar la zona de captación principal de los radares Buk. Este movimiento táctico permitió rebasar el primer sector defensivo, pero la ventaja operativa disminuyó rápidamente cuando las unidades de protección rusas reposicionaron sus sistemas de corto alcance Pansir S-1 para cubrir el corredor de aproximación con mayor celeridad de la prevista. Ante el incremento de las contramedidas, las aeronaves ucranianas supervivientes desconectaron el control continuo a distancia y pasaron a operar bajo un sistema de guía inercial, programada y navegación por puntos de referencia, un método diseñado para reducir la vulnerabilidad frente a las interferencias electromagnéticas mientras mantenían el rumbo hacia el viaducto.
El último cinturón defensivo que protegía los accesos al puente estaba compuesto por lanzadores de misiles T-OR. Según los datos del monitor de control táctico ucraniano, esta última barrera interceptó y destruyó 5 drones adicionales, elevando la cifra provisional de pérdidas a 8 aparatos en esa fase del combate. A pesar de estas bajas, el mando ucraniano consideró que el corredor hacia el puente de Chonhar había quedado abierto al evitar el núcleo central de la red de defensa aérea. Sin embargo, la situación experimentó un giro a las 5:53 minutos, cuando las fuerzas rusas introdujeron nuevos elementos en el espacio aéreo. Drones de reconocimiento Orlan 10 comenzaron a sobrevolar las rutas de acceso para proporcionar actualizaciones de objetivos a las redes antiaéreas, al tiempo que helicópteros de ataque K-52 se desplegaron en la zona. La presencia de estas aeronaves obligó a los drones repetidores de señal ucranianos a reducir su altitud, quedando expuestos a la acción directa de las estaciones de guerra electrónica rusas SITEL. Las estaciones SITEL intensificaron las emisiones de interferencia, reduciendo el alcance de las comunicaciones de los drones repetidores y cortando los enlaces de datos con los grupos de ataque. El primer dron repetidor desapareció de las pantallas de control ucranianas, lo que obligó al equipo de mando a desviar el tráfico informático a través de un segundo aparato de respaldo. No obstante, la presión de los helicópteros K-52, la persistencia de las interferencias electromagnéticas provocaron la pérdida de este segundo nodo de comunicación, lo que provocó la congelación de los mapas tácticos y la interrupción de las actualizaciones de posición en la sala de operaciones. Ante el corte total del control centralizado, las unidades ucranianas en tierra optaron por mantener la misión en lugar de abortarla, permitiendo que cada grupo de ataque avanzara de forma independiente guiándose por las rutas almacenadas previamente y los horarios prefijados en la memoria interna de los vectores a las 6:08 de la mañana. Los drones en modo autónomo alcanzaron las inmediaciones del objetivo, pero evitaron iniciar el ataque directo, ya que el plan requería que la mayor parte del convoy se encontrara sobre la estructura del puente. Para forzar la entrada de los vehículos en el viaducto sin alertar al mando de la columna, se ejecutó una maniobra de distracción utilizando 6 drones FPV. Estos aparatos comenzaron a realizar apariciones breves y esporádicas a ambos lados de la carretera, ocultándose inmediatamente detrás de las líneas de árboles. La presencia intermitente de los drones generó confusión en las tripulaciones de los camiones Kamaz y en los mandos de la escolta, quienes informaron por radio de avistamientos generalizados en múltiples direcciones. Ante la imposibilidad de determinar el eje real del ataque y buscando la protección de los sistemas antiaéreos estacionados al otro lado del río, el comandante del convoy ruso ordenó incrementar la velocidad y cruzar el viaducto de Chonhar. Las estimaciones de los sistemas de seguimiento ucranianos indicaron que aproximadamente el 72% de la fuerza de reabastecimiento rusa había ingresado en el puente a las 6:13, quedando atrapada en una zona de paso estrecha que impedía maniobras de dispersión. En ese instante, el mando ucraniano ordenó la ejecución de los ataques de precisión. La prioridad inicial fue neutralizar los activos de defensa aérea y de mando que protegían la columna. 3 drones Strike atacaron simultáneamente el sistema Pansir S-1 asignado a la defensa del puente. A pesar de las maniobras de detección del operador de radar ruso, uno de los vectores consiguió impactar contra la plataforma de lanzamiento, silenciando el radar y dejando una columna de humo sobre el sector. Inmediatamente después, otros drones atacaron la parte posterior de la columna, destruyendo los últimos vehículos de transporte y bloqueando la vía de retirada del contingente, con la retaguardia inutilizada y los vehículos de vanguardia acelerando para intentar escapar del puente en un margen de menos de 30 segundos. Los operadores ucranianos modificaron la prioridad de los objetivos. Ante la dificultad de destruir la estructura física del viaducto de manera inmediata, se ordenó atacar directamente a los camiones cisterna cargados de combustible situados en la sección central de la columna. Un dron impactó contra el primer tanque de combustible,
desatando un incendio que se propagó de forma inmediata hacia los camiones de transporte de munición colindantes. Las explosiones secundarias resultantes destruyeron los vehículos del centro de la formación, bloqueando por completo el avance de la vanguardia y dejando al resto del contingente inmovilizado en un entorno saturado por el humo y los restos de metralla, completando así el aislamiento de la fuerza militar objeto de la operación. A partir de las 6:15 de la mañana, el escenario operativo en el puente de Chonjar sufrió una degradación acelerada y descontrolada para las fuerzas de la Federación Rusa. El incendio inicial del camión cisterna actuó como detonante químico, alcanzando de manera sucesiva a los camiones Kamaz cargados con proyectiles y explosivos. Las detonaciones secundarias subsiguientes desintegraron el núcleo del convoy, esparciendo restos incandescentes y fragmentos de blindaje a lo largo de toda la calzada. Las imágenes de reconocimiento aéreo confirmaron que el contingente militar había dejado de actuar como una unidad cohesionada, fragmentándose en pequeños núcleos aislados de vehículos bloqueados. Los conductores supervivientes abandonaron sus puestos ante la imposibilidad de avanzar hacia la vanguardia o de retroceder por una retaguardia ya colapsada. En ese momento de desorganización, las directrices de los operadores de drones se centraron en anular de forma selectiva los sistemas de gestión y soporte que aún mantenían capacidad operativa. Un impacto de precisión neutralizó el primer vehículo de mando y control del convoy, lo que interrumpió las transmisiones internas y dejó a las tripulaciones sin una dirección coordinada en el puente. Acto seguido, los vectores no tripulatados dirigieron sus ataques contra la última plataforma restante de guerra electrónica, cuya destrucción redujo de manera drástica el nivel de interferencias electromagnéticas en el sector del viaducto. Esta degradación de las contramedidas rusas restituyó la capacidad de los operadores ucranianos para coordinar sus ataques con total libertad sobre los puntos vulnerables de la columna. Los transportes blindados de personal BTR-82A de escolta intentaron realizar maniobras de evasión sorteando las estructuras en llamas, pero la acumulación de escombros y camiones destruidos los dejó encajonados en los márgenes de la calzada, incrementando de forma progresiva el número de vehículos atrapados. Ante la gravedad del bloqueo, los mandos rusos ordenaron el avance de las unidades de ingenieros militares y equipos de rescate, con el objetivo de retirar los restos y habilitar al menos un carril de tránsito. Sin embargo, estas fuerzas de ingeniería civil y militar se vieron obligadas a detenerse a varios centenares de metros del puente debido a la densidad de la cortina de humo y a la persistencia de las incursiones aéreas. Simultáneamente, las tripulaciones de los sistemas antiaéreos Pansir S-1 que aún estaban operativos intentaron hacer frente a las oleadas de drones. Pero la saturación del espacio físico y la aglomeración de vehículos amigos limitaron su campo de giro, impidiendo la rotación segura de las torretas sin riesgo de causar fuego amigo sobre sus propias tropas. En el espacio aéreo circundante, los helicópteros de ataque K-52 continuaron orbitando sobre la infraestructura, solicitando autorización por radio para abrir fuego con sus cohetes. No obstante, el alto mando denegó los permisos debido al riesgo extremo de alcanzar los restos del propio convoy que debían proteger. Relegando a las tripulaciones aéreas a la condición de testigos visuales del desmantelamiento de la columna, a las 6:21 de la mañana se cerró la última ventana de oportunidad para mitigar los daños de la fuerza de reabastecimiento. Los vehículos de recuperación y la maquinaria pesada de los ingenieros rusos que intentaban aproximarse a la infraestructura a gran velocidad fueron fijados y destruidos por la última oleada del paquete de ataque ucraniano antes de alcanzar las rampas de acceso. Al quedar cortada esta última ruta de asistencia, el puesto de mando ucraniano declaró oficialmente concluida la operación táctica. El balance material directo de la acción se tradujo en la inmovilización e inutilización total de los 43 vehículos militares que componían el convoy, interrumpiendo por completo el flujo logístico previsto para esa jornada hacia la península de Crimea. El contexto previo y los antecedentes de esta acción demuestran que el puente de Chonjar ha sido de forma constante un objetivo prioritario dentro
en la planificación de las fuerzas ucranianas debido a su condición de arteria vital para el sostenimiento de las operaciones militares rusas en el Frente Sur. El análisis de este suceso revela que el verdadero impacto estratégico no reside exclusivamente en la destrucción de los 43 vehículos o en los daños estructurales del viaducto, sino en la alteración drástica de la planificación logística del Estado Mayor ruso. Al quedar demostrado que este corredor carece de una protección antiaérea infalible, los futuros convoyes de refuerzo no podrán desplazarse en grandes columnas unificadas, sino que se verán obligados a fraccionar sus contingentes en grupos reducidos, dispersos en el tiempo y el espacio, y escoltados por un número muy superior de activos de defensa aérea y de guerra electrónica que serán detraídos de otros sectores del frente. Asimismo, las consecuencias internacionales y regionales de esta operación inciden directamente en las evaluaciones que realizan la Unión Europea y la OTAN sobre la estabilidad en el flanco oriental de Europa. La vulnerabilidad de estas líneas de comunicación terrestre obliga al mando militar de Moscú a recurrir a rutas de suministro alternativas, que resultan notablemente más largas, lentas y costosas desde el punto de vista de los recursos energéticos y materiales. Este cambio de escenario ralentiza los ciclos de rotación de tropas frescas y el reabastecimiento de municiones pesadas en Crimea, modificando los plazos de ejecución de cualquier campaña militar subsiguiente en la región. Para los analistas internacionales y los países de la Alianza Atlántica, la acción representa un caso de estudio sobre cómo el empleo masivo y coordinado de tecnologías de bajo coste puede anular la ventaja operativa de formaciones blindadas convencionales dotadas de coberturas antiaéreas, teóricamente densas, al observar la situación dentro de un marco estratégico más amplio. Se perfilan varios escenarios posibles de cara al futuro próximo, sin necesidad de realizar predicciones categóricas. Por un lado, es previsible que se intensifiquen los esfuerzos de fortificación y la implantación de sistemas de detección pasiva en los nexos logísticos del Mar Negro, lo que detraerá recursos técnicos de las líneas de combate principales. Por otro lado, la necesidad de asegurar estos pasos obligatorios podría forzar una reconfiguración de los despliegues navales y aéreos en el área circundante, afectando a la seguridad global del Mediterráneo Oriental y a las decisiones diplomáticas de los países europeos en materia de control de fronteras y asistencia militar. La jornada concluyó dejando el puente de Chonar bajo una densa capa de humo negro y en un silencio absoluto tras horas de transmisiones de radio ininterrumpidas, abriendo un nuevo periodo de incertidumbre sobre la viabilidad del abastecimiento peninsular. Llegados a este punto del análisis, abrimos el debate para que dejen sus impresiones en la sección de comentarios. Tras analizar detalladamente la secuencia técnica y las decisiones de los mandos en el terreno, les planteamos la siguiente cuestión concreta. ¿Qué factor consideran que tiene un mayor peso estratégico en el desenlace de esta operación? ¿El daño material directo infligido a los 43 vehículos de refuerzo o el efecto psicológico y operativo que obliga a cambiar las rutas, los costes y los riesgos de toda la logística militar posterior hacia la península de Crimea? Si valoran estos análisis tácticos y geopolíticos basados estrictamente en hechos verídicos y datos contrastados, les invitamos a suscribirse al canal y a activar las notificaciones para no perderse las próximas actualizaciones informativas.